Bueno, aquí tenemos a un activista social durante mucho tiempo, que ahora es el vicepresidente ejecutivo de la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios. Se trata de Emilio Galván. Y además, tengo entendido que también es dirigente del Partido Revolucionario Moderno. Del sector externo. Del sector externo. Sí. El Partido Revolucionario Moderno. Bueno, qué bien. Emilio, ¿cómo ve esta situación? ¿Cuáles son las expectativas de cambio que hay en el sector agropecuario? Primeramente, como tu larga experiencia, sabes que lo que nos entramos en los gremios, mantenemos la actividad social, porque los gremios son sectores, son organizaciones de apoyo social, de participación y sobre todo en que hay que trabajar con la gente. Por eso para mí estoy muy contento de estar contigo aquí en este programa de tantos años. Un saludo a Juan Bolívar y a todo el staff. No sé dónde está Namitila, pero donde quiera que esté, un gran abrazo. Es mi amiga de long time. ¿Cuáles son las expectativas? Y en cuanto a las expectativas, pues déjame decirte que después de muchos años, digamos, de espera de un cambio en el área agropecuaria, el sector agropecuario entero se volcó a apoyar el cambio en la República Dominicana. A pesar de que el gobierno de Danilo Medina hizo intentos en materia del sector agropecuario, no satisfizo las necesidades del sector, sobre todo yo diría que por las malas decisiones de los funcionarios por lo cual optaron y por la no ejecución de políticas a largo plazo. El tema de la visita sorpresa, que fue su principal marca, obviamente que tendrá que hacerse una auditoría ahora cuando termine el gobierno y tendrá que evaluarse su real impacto. Y obviamente que cuando lo hagamos, nosotros ya tenemos una visión general, una visión preliminar de ese proceso, descubriremos que no impactó sobre la producción, sobre las exportaciones, sobre el bienestar de los productores agropecuarios. Sí hubo, digamos, un intento de acercamiento, de cercanía, pero no una solución de los problemas centrales del sector. Entonces, la participación del sector agropecuario en masa, y te lo digo porque conozco el territorio nacional completo y todas las organizaciones de productores, que cerca son de 3.000 organizaciones en toda la República Dominicana, pues se volcaron a apoyar a Luis Abinader, desde los productores de uva, de Neiva, los productores de aguacate, los productores de mango, de café, todos los sectores tuvieron una intensa participación y nosotros fuimos parte de esa, digamos, de esa no coordinación, sino de ese seguimiento a esa participación. Y pues eso tiene obviamente una compañía de expectativas importantes en materia de solución de los problemas que afectan al sector y que nosotros comenzamos diciendo que se relacionan al marco legal, institucional y obviamente al marco de políticas públicas. Porque lo que tuvimos durante los 8 años del gobierno de Danilo Medina fueron acciones muy coyunturales, muy esporádicas y en muchos casos improvisadas. O sea, dependiendo el funcionario que estuvo, dependiendo la visita del presidente a una comunidad. Pero el Producto Interno Agropecuario creció bastante durante el periodo de Danilo. El Producto Interno Agropecuario crece periódicamente porque nosotros somos un país de una capacidad productiva extraordinaria y obviamente que vamos a seguir creciendo, aunque también debo decirte que hay muchos cuestionamientos respecto a la forma como se calculan esos datos, específicamente por ejemplo el caso de la leche, que las estadísticas no son confiables, hay muchas estadísticas que no son confiables, pero obviamente que el crecimiento se debe fundamentalmente a la capacidad productiva del país, a la inversión privada y sobre todo porque no tendríamos que evaluar visita sorpresa por visita sorpresa para ver su producción. Yo te diría que en la mayoría de los casos, me atrevería a decir que más de un 80 o un 90% de los casos están ahora mismo paralizadas o semi-paralizadas. Por lo tanto, el crecimiento posible del Producto Interno Bruto agropecuario del PIBA no se relaciona con esa medida. Sí, buenas tardes. Saludos, Juan Bolívar, ¿cómo está? Un placer. Bien. El sector agropecuario pudo haber sido afectado severamente por la situación actual, porque por un lado es evidente que ha disminuido la cantidad de las exportaciones, aunque grandes empresas han podido seguir exportando, pero el mercado binacional también ha disminuido, ha estado semicerrado, ¿verdad? Y el consumo de los turistas se redujo casi a cero, digamos que a cero. Así es. El consumo agropecuario en los hoteles. ¿Cuál es el impacto real en este momento del sector? Ya el impacto se está viendo. El impacto real es fundamentalmente la disminución de la producción como efecto de las pérdidas que se produjeron hace unos meses, específicamente durante el mes de marzo, abril y mayo, que se produjeron grandes pérdidas en la avicultura, en los vegetales,
en las frutales. Los productores han resistido, es la realidad, y tienen una capacidad de resiliencia muy importante, pero durante esos meses fueron muy significativas las pérdidas. Vimos los vegetales botándose, vimos el tema del pollo prácticamente a una situación crítica, y obviamente que las pérdidas se reflejan en baja rentabilidad, en quiebra de productores y en aumento de los precios. Hoy se están registrando precios importantes, aumento de precios importantes en algunos productos que están relacionados con esa situación del coronavirus, pero sobre todo, aunque todos esos efectos internacionales y de la pandemia nos afectaron, lo que hubo también fue un mal manejo, una falta de previsión de cómo tenía que manejarse ese exceso, esos excedentes. Nosotros denunciamos muchas veces, don Juan Bolívar, que las donaciones de las cajas que se entregaban y las fundas a los dominicanos a propósito de la pandemia no incluían productos nacionales, muchos enlatados importados y entonces negando la posibilidad de que se utilizaran los productos nacionales. Y cuando vinieron a utilizarse ya había ocurrido una gran pérdida por parte de la mayoría de los productores. Obviamente saca del mercado a muchos productores pequeños. Los grandes pueden resistir más tiempo, pero los pequeños son más afectados. O sea que sí, la pandemia... Pero también hubo otro daño, que fue la disminución de la alimentación escolar, y por lo tanto es una fuente... Eso se mantuvo, don Juan Bolívar, eso se mantuvo. Y gracias a Dios lo repartieron, como vimos, semanalmente a las escuelas. Eso se mantuvo, pero obviamente, don Juan Bolívar, el problema de la alimentación escolar, vuelvo y voy al centro del asunto, es que se trata en algunos casos de productos importados. En el caso, por ejemplo, de todavía la leche no se ha podido lograr que sea 100% importada. Los jugos que se dan en el desayuno escolar son jugos de frutas que no se producen en la República Dominicana, fresa y melocotón, por ejemplo. Entonces, obviamente que el impacto de esas compras gubernamentales, no solo del desayuno escolar, sino también de la alimentación escolar, el arroz, las materias primas que se consumen en las escuelas y las cocinas escolares, y también obviamente que los planes sociales en general, el impacto es muy reducido producto de que no se cumple ni siquiera con el decreto que emitió el presidente, que usted sabe que lo emitió hace menos de 2 años, donde obligaba a todas las instituciones a comprar al país. Pero hay un hecho que es irreversible, e incuestionable. La República Dominicana no ha tenido una crisis alimentaria como lo han tenido otros países a consecuencia de lo que está pasando en el mundo. Aquí, y esto nos remite a aquella consigna de soberanía alimentaria. Nosotros los productos básicos lo hemos estado consumiendo en el país. ¿Qué importancia tiene eso? Mira, es que para un país como el la nuestro? realidad es que la República Dominicana es un país privilegiado desde el punto de vista productivo. Nosotros tenemos una cultura productiva que también es heredada en parte por la migración japonesa, la migración española, la migración china en el país. Ha tenido un impacto importante en la producción y en la productividad. Y obviamente que tenemos unos elementos de genética y de clima que nos privilegian, y también, hay que decirlo, también tenemos una disponibilidad de mano de obra y de agua relativamente importante. Entonces nosotros somos un país altamente productivo, por eso somos número 1 en exportación de muchos productos, que ya ustedes lo saben, el cacao orgánico, el banano, el tabaco. Entonces, ante una situación como esta, obviamente que la República Dominicana tiene ventajas frente a otros países, primeramente porque hemos defendido nuestra agricultura, nosotros los productores, y como tú decías, tenemos un movimiento campesino de muchos años, de décadas, de cerca de los años 60, ¿verdad?, que ha defendido también la agricultura, que ha podido, defender algún nivel de protección en la agricultura. Hemos tenido la rectificación técnica de los años 90 y de una u otra forma tenemos un colchón importante. Ahora bien, todo eso se ha ido debilitando por la estructura de política pública que ustedes saben que se ha quedado atrás y no está funcionando. El Ministerio de Agricultura, el Instituto Agrario Dominicano, el INESPRE, todo eso está prácticamente paralizado, y obviamente que el tema de la legislación, que es uno de los temas que nosotros queremos más recalcar, porque todas las leyes agropecuarias datan de más de 60 años. Entonces, menos la del CONIAF, CONALECHE, CODOCAFE, que son más recientes, pero todas las leyes importantes, INESPRE, IAD, INDRI, las leyes de sanidad, la misma ley del Ministerio de Agricultura, son anticuadas y por lo tanto no responden a la actualidad. Sí.
¿Qué esperan ustedes para como medida o decisión inmediata del nuevo gobierno, el sector agropecuario? ¿Qué espera? Así, enúnciamelo. Bien, nosotros tenemos 5 grandes retos a largo plazo, a mediano plazo y a largo plazo. En el mediano plazo nosotros queremos que el gobierno enfrente el tema de la comercialización agropecuaria, que fue el tema precisamente que afectó decididamente el tema de toda la pandemia, porque la gente quería comprar, pero los mercados cerrados, los supermercados colapsados, todas las vías de comercialización disminuidas, eso se evidenció como uno de los grandes desafíos. Entonces el tema de la comercialización agropecuaria es uno de los temas que nosotros necesitamos que se enfrenten en los primeros 100 días. Obviamente ya estamos hablando incluso con los nuevos senadores, a propósito que usted, don Juan Bolívar, hablaba de esa eminencia de nuevos senadores, el caso de don Antonio Tavera, el caso de Eduardo Estrella, Ginés Burnigal, Faride, y todos esos senadores que nos van a acompañar para adecuar el marco legal que también esperamos que comience, no que obviamente termine inmediatamente, pero sí que comience a gestionarse, digamos, de manera inmediata. Y obviamente que nosotros necesitamos autoridades que correspondan con el perfil que el presidente Luis Abinader, gracias a Dios, presidente de la República, ha comenzado a disponer en los diferentes ministerios. Las designaciones anteriores, las que se han elegido hasta hoy, las que se han anunciado hasta hoy, han sido muy positivas porque reflejan una gran experiencia en materia de sus áreas, el caso de Miguel Seara, el caso del canciller, el caso del Ministerio de Minas, del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, son perfiles adecuados. Y nosotros también esperamos que en el caso del sector agropecuario se tomen en cuenta esas experiencias, independientemente de los grupos y los diferentes intereses, que se tomen en cuenta las experiencias, los conocimientos, los saberes, para que esas instituciones comiencen a jugar un rol importantísimo. Pero claro, ahora mismo, para los primeros 100 días, también hay que, y terminando con su pregunta, hay que enfrentar el tema de la producción, elaborando lo que ya se comenzó, o sea, dándole seguimiento a lo que ya se comenzó o se anunció, que es un plan de producción. Aquí hay que identificar los sectores que se han rezagado por la crisis, los sectores que se han visto afectados significativamente por la crisis, en el caso de la avicultura, los vegetales, las musáceas, y obviamente que otorgarle ciertas facilidades, sobre todo de crédito blando, para que puedan producir y recuperar su ritmo productivo, para que pueda haber alimentos baratos y a precios justos en los próximos meses y en el próximo año 2021. Bueno, Emilio, se nos ha terminado el tiempo, fue muy rápido siempre, pero muchísimas gracias. Gracias a ustedes por venir, y seguiremos así era, dándole seguimiento a... Le agradezco que siempre le pongan interés al sector agropecuario y que podamos entonces seguir impulsando. Por aquí que ustedes... Yo sé que sí, he venido muchas veces. Siempre estamos abiertos a estos temas. Así es. No se vayan, amigas y amigos televidentes, vamos a pausar porque tenemos al regreso otra entrevista.